Muy bien, vamos a compartir nuestra presentación de la clase de hoy, que vamos a ver un poco terminar con la comunicación de crisis y la comunicación interna. ¿Todos pueden ver la presentación? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, cuando hay una crisis, el verdadero riesgo está en no hacer nada. Eso es lo peor que puede hacer uno. Creer que la cosa se va a resolver sola, que va a caer por su propio peso y que lo mejor es ignorarla, ¿verdad? Ese es el verdadero riesgo de una crisis. Perdón, en no hacer nada. Bien. Lo que se pretende con la comunicación de crisis es prever los posibles daños que puedan surgir en las instituciones y anticipar soluciones al mal ocasionado, ¿verdad? O sea, anticipar soluciones. Es decir, cuando hay una crisis van a haber efectos y seguro que van a haber efectos negativos. Nosotros tenemos que prever cuáles van a ser esos efectos negativos. Tenemos que prever cuáles pueden ser esos daños que puedan surgir y entonces anticipar soluciones. Cuando suceda tal cosa, vamos a hacer tal otra. Ya lo tenemos planificado, ¿verdad? Una vez ocurrida la crisis, la comunicación de crisis y los responsables de ella son las personas encargadas de su gestión. Cuando hablamos de gestión es de administrarla, de tomar las riendas de las cosas, ¿verdad? De tomar las decisiones, ¿verdad? Entonces los encargados de esas decisiones van a ser los que están encargados de la comunicación de crisis, que para nuestro caso va a ser el comité de crisis, ¿verdad? Y el fin último de la comunicación de crisis va a ser defender la imagen de la empresa o la institución ante sus públicos objetivos y ante el público en general, la opinión pública. O sea, que nuestra imagen no sufra daños, o por lo menos que sufra los menos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Todo claro. ¿Seguros? Muy bien. Veamos ejemplos de algunas crisis para que ustedes se tomen idea de cómo pueden ser de sorpresivas y de perniciosas, ¿verdad? Por ejemplo, la empresa Baxter, que tenía una trayectoria, una imagen muy positiva, se enfrentó a una crisis por la muerte de 53 personas en 11 países a causa de sus dializadores. Dializadores son unos aparatitos, bueno, aparatitos digo yo, pero no son tan chiquitos, ¿verdad? Que sirven para hacer diálisis. Es decir, lo usan las personas que están mal de los riñones. Entonces ya los riñones no pueden filtrar la sangre. Entonces se conectan ese aparato que se llama, el proceso se llama diálisis, ¿verdad? En donde se le extrae toda la sangre al paciente, se purifica y se vuelve a meter, ¿verdad? Por supuesto que no toda junta, ¿verdad? Por parte, es un proceso continuo, ¿verdad? Y eso purifica la sangre y puede otra vez volver a circular en el cuerpo. Ese es un aparato pues, médico especializado, carísimo y delicado, ¿verdad? Entonces, de repente, por mal hecho los aparatos, se murieron 53 personas en 11 países. Vea usted la crisis a la que se enfrentó esa empresa. Periódicos como el New York Times, que mucha gente asegura o cree que es el mejor periódico del mundo, también ha enfrentado crisis cuando se descubrió que uno de sus periodistas estaba inventando y publicando artículos y entrevistas de personas inexistentes. Vea usted, qué tremendo, ¿verdad? Después de un periodista, después de estar publicando mucho tiempo, se descubre que todo era una gran farsa, ¿verdad? Iberia, que es una aerolínea
española, ¿verdad? Frecuentemente sufre momentos de crisis por huelgas de sus pilotos, ¿verdad? Ya va a salir el avión y de repente ya no sale porque hay huelga de pilotos. Y entonces la empresa tiene que ver cómo resuelve el problema de los pasajeros, ¿verdad? Otros casos que han generado crisis en sectores y compañías son las vacas locas. ¿Se acuerdan ustedes el mal de las vacas locas? Tal vez ustedes están muy jóvenes, pero es un virus que volvía prácticamente locas a las vacas, ¿verdad? Empezaban a mover la cabeza en círculos y no paraban en todo el día hasta que se morían, ¿verdad? Y la carne se contaminaba. La neumonía asiática, ¿verdad? Escándalos como el de Enron o Arthur Andersen, que eran grandes estafas financieras, ¿verdad? En ambos casos, Arthur Andersen era una compañía internacional de, de auditoría y después se descubrió que por pagos extras alteraba todos los números y presentaba a las empresas que estaban solventes cuando en realidad estaban al borde de la quiebra, ¿verdad? Entonces todo esto demuestra que no existen empresas, ni entidades, ni organizaciones, ni instituciones por gran prestigio, imagen positiva que tengan, que estén exentas de la amenaza de una crisis. Todos, desde los más grandes hasta los más pequeños, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros como comunicadores, como responsables de un departamento o una dirección de comunicación, tengamos un plan de prevención, ¿verdad? A pesar de lo inesperado que son las crisis, la empresa es la responsable de delimitar los posibles riesgos que ella misma pueda generar derivado de su propia actividad. Por ejemplo, sectores más sensibles como el petrolero, el farmacéutico o el alimentario. El alimentario es tremendísimo porque afecta hasta a los señores que venden comida en los mercados, por ejemplo, ¿verdad? Si usted tiene una pequeña cafetería, si usted vende tostadas con pasta de pollo, por ejemplo, ¿verdad? De repente se descubre que el pollo está contaminado y está enfermando a la gente y usted dejó de vender todas sus tostadas. Saber por cuántos días, ¿verdad? Entonces, en estos sectores que son sensibles a las crisis, el sector minero, por ejemplo, ¿verdad? Ya no hablemos y no hablar de las instituciones públicas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Gobernación, de Comunicaciones, todos viven en crisis permanentes, ¿verdad? Vea usted las críticas que hay por el estado de las carreteras. Esa es una crisis que tienen que enfrentarla. Que no estén haciendo nada es otra cosa. O lo que estén haciendo no llega a nuestros oídos, pues está mal hecho, ¿verdad? Entonces es necesario establecer un plan de prevención y en su caso un plan de actuación ante determinados sucesos que puedan ocurrir, ¿verdad? El primero es crear desde un principio el comité de crisis. Cuando nosotros hacemos nuestra planificación de comunicación año con año, que año con año se hacen los planes de comunicación, ¿verdad? Uno de los aspectos fundamentales es determinar con anterioridad a cualquier suceso un comité de crisis que pueda organizarse y tomar decisiones ante una situación de crisis, ¿verdad? Es decir, bueno, en mi plan vamos a determinar de una vez el comité de crisis. Vamos a decir, lo más común, ¿verdad? Es que el comité de crisis va a estar formado por el presidente o el director o el gerente de la empresa o el ministro o el alcalde, ¿verdad? Él va a estar en el comité de crisis porque al final de al cabo él es el que toma las decisiones últimas, ¿verdad? Aunque su intervención debería ser moderada para no contribuir a agravar o dramatizar la situación de crisis. Es decir, por muy jefe que sea, ¿verdad? No es un especialista en comunicación.
Entonces, y además tiene intereses muy cercanos con la empresa. Y entonces puede ser muy emotivo, especialmente en casos de, por ejemplo, funcionarios públicos, ¿verdad? El alcalde, por ejemplo, suele ser una persona emotiva, es decir, que habla más con el corazón que con la cabeza. Entonces, no, en el comité de crisis, tranquilito, ¿verdad? Calladito te ves mejor, dirían por ahí. Y que no quiere decir que no va a intervenir, pues claro, por supuesto que incluso él va a ser seguramente el vocero, pero mesurá sus decisiones, sus intervenciones pensadas, ¿verdad? Tiene que haber un responsable de prensa, alguien que conozca a los medios, ¿verdad? Que sepa cómo se manejan los medios, que sepa a quién hay que hablarle, si al reportero, al jefe de información, al jefe de redacción, o mejor le hablo al director, eh, que sepa cuándo, a quién hay que hablarle, en qué momento y en qué situación, ¿verdad? Un responsable de relaciones externas que puede mediar entre los diferentes representantes de entidades, digamos, ¿verdad? Aquí, digamos, alguien de lobbying, especialista en lobbying, y un responsable de comunicación interna, porque él es el que tiene que mantener informado al resto del personal de la institución y poner mecanismos en marcha dentro de la empresa. Recuérdense ustedes que los empleados son un ente multiplicador tremendo. Siempre sale alguien, yo conozco a alguien que trabaja ahí y dice que esto y esto y esto es lo que realmente está pasando. Tremendo, y así se va volviendo grande eso, ¿verdad? Entonces, la información a lo interno de la empresa también es importantísima. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Comentario? Bien, continuemos. Los efectos, cualquier efecto positivo o negativo de una crisis, al final se va a ver reflejado en la imagen. Y recordemos nosotros, nuestro principal objetivo como comunicadores sociales es mejorar o mantener la imagen de la institución, de la organización. Ese es nuestro sino, nuestro destino, ¿verdad? Velar por la imagen, eso, la imagen para nosotros es sagrada, ¿verdad? Es decir, lo que la empresa, cuando decimos, recordemos, cuando decimos imagen no estamos diciendo el uniforme o el set o cómo se presenta el producto. No, esa es identidad, ¿verdad? Imagen está en la cabeza de las personas, ¿verdad? Y eso cuesta construirlo. Cuesta construir que la gente tenga una imagen positiva. Entonces hay que cuidarla a toda costa. Ese es nuestro objetivo como comunicadores, ¿verdad? Entonces las actuaciones que se llevan a cabo en situaciones de crisis van a condicionar el resultado sobre la imagen de la empresa o de la organización, que va a contribuir a agravar o a mejorar la situación, dependiendo cómo se maneje, ¿verdad? Provocando en el peor de los casos el cierre de la empresa o el cese o despido de sus directivos, ¿verdad? Una decisión mal tomada en una crisis puede cerrar la empresa o que la vendan. Y lo primero, los directivos, adiós. Por supuesto, en cuenta el de comunicación, ¿verdad? Seguro, el primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él es el responsable de la imagen. Entonces, en estas situaciones hay tres cosas que hay que tomar en cuenta siempre. Primero, la calma. No nos aloquemos, ¿verdad? No tomemos medidas con el corazón, o peor, con el hígado. No, tranquilo, a pensar primero, antes de cualquier decisión. Segundo, la transparencia, fundamental, ¿verdad? Si no somos transparentes y somos opacos, vamos a despertar dudas y las cosas después van a ser peor. Entonces, transparencia ante cualquier situación. Y por supuesto, mucha organización, ¿verdad?
Esto incluye al pie de la letra nuestro plan de crisis, ¿verdad? Al pie de la letra. ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Todo está Sí, claro hasta el momento? fíjese que sí, solo me llamaba la atención algo que usted comentó y la verdad es de que cómo se da la situación de los jefes, por así decirlo, ¿verdad? Porque cuando una situación no se maneja de la forma en la que se debe manejar, los primeros en irse son ellos. Entonces, hasta cierto punto, yo sé que todos cuando trabajamos, pues, pero somos responsables de lo que hacemos y obviamente si no realizamos bien nuestro trabajo, ¿cómo se llama? Pues podemos ser despedidos. Pero me llama mucho la atención el hecho de que ellos también pueden ser perjudicados por no manejar bien su equipo de trabajo. Por supuesto. Ya a la hora de rajar ocote, digamos, ¿verdad? Los dueños, digamos, ¿verdad? Los accionistas o el propietario o el presidente o el ministro o el alcalde, a la hora de la hora ya no va a hacer distinciones. ¿Quiénes estaban a cargo de esto? ¿Quiénes actuaron? ¿Quiénes tomaron las malas decisiones? Adiós, ¿verdad? Y en el peor de los casos, algunas veces hasta situaciones penales, si se es funcionario público o si se descubre un mal manejo de dinero, hasta la cárcel, ¿verdad? Entonces no es cuestión de juego, ¿verdad? No es decir de que, bueno, estas recomendaciones de que lo primero es tener calma. No es así, es cierto, porque lo peor es actuar alocadamente. Y no solo en situaciones de comunicación, en todos los aspectos de la vida, por supuesto. Pero en comunicación es tremendo porque no solo está en juego nuestro trabajo y eh, nuestras actividades, sino que también está en juego la organización a la que estamos prestando nuestros servicios. Y si nuestra organización es mi propiedad o propiedad de mi familia, peor todavía, ¿verdad? Porque es mi negocio, pues, ¿verdad? Entonces, no por ser un negocio familiar está exento de una crisis que me pueda llevar a la quiebra. Ahí tal vez no al despido, porque si yo soy el dueño, o el dueño es mi papá o mi mamá, tal vez no me despiden, pero tal vez sí, va. Saber, ya depende de las cuestiones familiares, pero está en juego mucho, ¿verdad? Licenciado, disculpe, dice Carla que si la podía aceptar porque se le estaba teniendo problemas con su internet y se salió y ahorita quiere ingresar. No me diga, está como para que entren todos. No, puede entrar, no tengo. Además, Samuel había comentado que ya no va a poder seguir, dijo que se lo comentáramos. Samuel Ruiz Vargas, Vargas. Ah, ya, ok. Pero dígale que tiene que está abierta la reunión, no hay necesidad de que yo le apruebe su ingreso, por favor. ¿está bien? ¿Quién era, me dijo? Carla Ceseña. Pues qué raro, no, a menos de que esté dando link a otro lado. Pero bueno, ojalá pueda entrar. Bueno, continuamos, ¿verdad? Veamos cómo sí y cómo no. Es decir, lo que debe hacerse y lo que no en una crisis, con ejemplos reales y en muchos casos famosos. Por ejemplo, en un derrame petrolero, la multimillonaria empresa Exxon. Exxon, aquí en Latinoamérica se le conoce como ESO, con doble S, y operaba muchas gasolineras. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Hasta creo yo que a principios de los 2000 más o menos, tal vez un poco después se fue del país, ¿verdad? Pero es una petrolera famosa estadounidense, ¿verdad?
Pues en 1989, y esto fue famosísimo por el daño provocado, se enfrentó a la crisis desatada cuando se produjo el hundimiento del petrolero Exxon Valdez, que provocó un desastre ecológico en Alaska. Derramó millones de barriles de petróleo, ¿verdad? Los ejecutivos guardaron silencio durante las primeras horas. Oiga usted, las primeras horas del derrame y de que empezó la crisis, ellos guardaron silencio. Cruciales en cualquier crisis, ¿verdad? Finalmente, la empresa compareció públicamente, no para asumir su culpa, sino con una comunicación basada en compartir responsabilidades con terceros. Es decir, salió diciendo, miren, la culpa no fue solo mía, la culpa también es del capitán y la culpa es de aquella otra empresa que daba los servicios de no sé qué y que, ¿verdad? Diluyendo la culpa entre varios, ¿verdad? Entonces la arrogancia de Exxon no solo le costó millones de dólares, sino que el precio más caro que pagó fue el deterioro de su imagen pública, ¿verdad? Pasaron muchos años para que Exxon recuperara su parte de su imagen, ¿verdad? Porque jugó muy mal la crisis, ¿verdad? Veamos una crisis de agua mineral, que es otro de los casos más famosos de los resultados de una mala gestión, ¿verdad? Se encontraron restos de benceno en el agua mineral, marca Perrier, en 1990. Benceno, ese es veneno, ¿verdad? La empresa reaccionó diciendo que era consecuencia de un único y aislado accidente de limpieza sobre un número limitado de botellas que ya se habían retirado del mercado de Estados Unidos, ¿verdad? Dijeron, bueno, no, fue un caso particular, ¿verdad? Es solo un caso único donde unas cuantas envases, ¿verdad? Que estuvieron mal limpiadas, ¿verdad? Con unos poquitos casos, ¿verdad? Y que ya se retiraron del mercado. Pero en la segunda parte de este caso apareció cuando se encontraron botellas con restos de benceno también en Europa, ¿verdad? En esa ocasión la compañía dijo que se trataba de un problema del sistema de filtros. Al final, Perrier anunció la retirada del producto a nivel mundial, ¿verdad? El resultado de la gestión de la crisis fue que los medios criticaron fuertemente a la empresa, cuestionando la integridad de la misma y suscitando temas de salud pública, que eso es delicadísimo, ¿verdad? Como consecuencia de su gestión, Perrier perdió el prestigio y cuota del mercado. Al final terminó siendo vendida a Nestlé, ¿verdad? Y seguramente que todos los trabajadores responsables, directivos, por supuesto, ¿verdad? Al carajo, ¿verdad? Es decir, despedidos. Veamos el caso de Tylenol. Conocen ustedes esas pastillas, ¿verdad? Contra el dolor, un analgésico, ¿verdad? Que lo producía en ese tiempo Johnson & Johnson. Ahora Johnson & Johnson se llama GC Johnson, algo así, ¿verdad? Pero una empresa muy famosa, ¿verdad? Entonces, la gestión de la crisis por toxicidad de Tylenol fue totalmente diferente. Oiga usted, en Chicago en el 1982, varias personas murieron al consumir cápsulas de Tylenol que habían sido manipuladas por un criminal que reemplazó el contenido por cianuro. Vea usted, veneno. La gente se lo toma y se murió. La empresa comenzó una investigación informando a los medios y antepuso la seguridad de los consumidores retirando inmediatamente el producto en el mercado. Medidas que se tomaron cuando el caso de intoxicación solo se concentraba en un supermercado donde se vendía el producto. Solo en un lugar se produjo el caso. Pero ellos retiraron el producto de todo el mercado. Imagínese usted el costo que tuvo eso, ¿verdad? Pero ellos antepusieron la seguridad de los consumidores. No podían arriesgarse, retirar solo de ese supermercado y de repente el supermercado de la otra esquina resultaba también igual, ¿verdad? Entonces los medios de comunicación elogiaron la actitud responsable de la empresa
y dieron cobertura posterior sobre el nuevo envasado del producto. Se cambiaron envase, que se convirtió en estándar para todos sus productos y obligatorio en Estados Unidos para la venta de medicamentos de venta libre. Vea usted cómo influyeron, ¿verdad? Los resultados de la crisis reforzaron a Johnson & Johnson como empresa líder, provocando a otras empresas del sector a tomar también medidas seguras sobre el envasado. De una crisis salió no solo bien librado, sino que ejemplo y aplaudido, ¿verdad? Cómo hay que actuar y cómo no hay que actuar en una crisis, ¿verdad? Entonces, pautas a seguir, ¿verdad? Primero, no especular con la información y no mentir, jamás, ¿verdad? Jamás. No minimizar el problema, decir, no, es algo que no es muy importante, o hacer como si no existiese, ¿verdad? Al final la prensa lo va a descubrir tarde o temprano y va a ser peor. Establecer formalmente comunicados y mantener informado a los medios con igual de oportunidades, a todos los medios, no dejar a nadie afuera, aunque nunca lo publiquen, aunque nunca digan nada. Tenemos informado a los reporteros, a los directores, ¿verdad? Evitar, siempre, informar y evitar siempre los sin comentarios, es decir, de eso no tengo comentarios, de eso no voy a hablar, no, ¿verdad? Eso solo va a ayudar a avivar la atención sobre el problema. Si no quiere hablar de eso es porque hay algo. Y esa es regla del reportero. Cuando usted mira que una fuente no quiere hablar de un tema, ahí regresa, que ahí está la llaga, ahí mete usted su dedito, ¿verdad? Porque está claro que no quiere hablar de eso. Entonces hay que hacerlo hablar. Entonces es mejor generar noticias controladas a que haya información compartida y modificable por otros, ¿verdad? Poner en marcha las medidas necesarias para solucionar la crisis. El final de la crisis, oiga usted, tiene lugar cuando la empresa tiene dominio de la situación y su imagen empieza a mejorar ante la situación acaecida. No se debe confundir, esto es importante, no se debe confundir el final técnico de una crisis con que una crisis esté totalmente cerrada. Cuando acaba la crisis técnicamente, o sea, se resolvió el problema y todo, la crisis realmente no está totalmente cerrada. Continúa y hay que seguir trabajando en mejorar la imagen. Además, es igualmente importante, una vez dada por finalizada la crisis, hacer un seguimiento y gestionar la poscrisis, ¿verdad? Tratar de volver a nuestros niveles anteriores. Las tareas de la comunicación de crisis, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer desde un principio? Bueno, desde el momento en que empezamos a planificar nuestra comunicación por un año, es decir, cuando empezamos a hacer nuestro PESI, nuestro Plan Integral de Comunicación, tenemos que designar un comité de crisis de entradita. Decir, bueno, señores, fulano, sutano, mengano y perencejo van a formar un comité de crisis. Siempre personas de número impar, ¿verdad? Por aquello del empate, que sea siempre número impar y que no sea tampoco tan grande, no más de 5, por ejemplo, ¿verdad? Designar el comité de crisis y ya saben ustedes que cuando haya una crisis, cualquiera, ustedes ya son el comité y empiezan a actuar desde el principio, ¿verdad? Elaborar el manual de crisis. ¿Quién va a hablar? ¿Qué va a decir? ¿A quién se va a contactar? Mover a todos nuestros contactos, etcétera. Diseño de la estrategia y puesta en marcha de actuaciones concretas durante la crisis, ¿verdad? Tenemos que hacer una estrategia, ¿verdad? Elaboración de comunicados y seguimiento de atención a los medios en la crisis y en la poscrisis. Ver qué dicen los medios de nosotros, aún después de terminada la crisis, si todavía nos mencionan, si todavía nos ponen de ejemplo. Ustedes saben que cuando uno hace una noticia, siempre pone como contexto, ¿verdad? En 1900 tanto, tal y tal cosa pasó, ¿verdad? Y a ver si nos siguen poniendo de ejemplos, a ver ni cuántos años. Todo eso hay que manejarlo de repente, hablar con el reportero, mira, haceme la campaña, ya no me pongas de ejemplo, ya no me recordes, o buscar la forma
por supuesto, queda totalmente claro que la fafa o el soborno al reportero para que no lo haga queda totalmente descartado en una comunicación ética, ¿verdad? Nosotros nunca vamos a hacer eso. Pero si podemos hablar y pues recurrir a la amistad y a la confianza para pedirle que ya no nos ponga de ejemplo, que ya fue una crisis que sucedió hace 3, 5, 8, 10 años o 6 meses. Nosotros le exageramos el tiempo, por supuesto, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre la comunicación de crisis? No, listo, claro, digo yo. ¿Será? Bueno, si es así, vamos a, como ya nos queda muy poquito tiempo, menos de 3 minutos, vamos a terminar la reunión y empezar nuevamente en 3 minutos para que nos dé tiempo de ir a tomar agüita o servirnos un café y regresamos. ¿De acuerdo? Muy bien, Lick. De acuerdo.